En la primera mesa tenemos la exposición del doctor Iván Villalobos, la oposición entre libertad negativa y libertad positiva, revisitada por dos críticos contemporáneos, McPherson y Taylor. Y a continuación, Derechos Civiles y Políticos, Emancipación o Gobierno, de la doctora Laura Álvarez. Entonces, les doy la palabra a Álvarez. Buenas tardes. Lo que yo hago en esta ponencia, intento hacer es problematizar la división que hace Isaiah Berlin en su famoso ensayo de 1958, dos conceptos de libertad, que es un clásico del pensamiento liberal. Berlin fue sobre todo un historiador de las ideas, de origen lituano, que terminó exiliado en Inglaterra, huyendo de del despotismo soviético. En este ensayo él postula una división tajante entre estos dos conceptos, y vamos a ver de qué se trata, de qué trata cada uno. La libertad negativa está ligada a la ausencia de coacción o coerción que me permite realizar mis deseos e intereses, es decir, a la no interferencia de impedimentos, aparte de los jurídicamente necesarios en una colectividad, que representen obstáculos a mi accionar. Nótese que Berlin no invoca aquí ninguna noción de autorrealización personal, que ese va a ser su principal, crítica a la noción de libertad positiva. La libertad negativa tiene que ver estrictamente con la ausencia de impedimentos para alcanzar determinados fines importantes o de interés temporal del sujeto. En este sentido, la libertad negativa debe analizarse en el marco de la actividad medio-fin, que abstrae las vinculaciones de los fines entre sí, del tinglado de fines y medios, y que menos aún se plantea la pregunta por algún fin último, ¿verdad?, de la existencia o de la vida en sociedad. Pero sentirse más o menos libre, en tanto la libertad negativa no es por definición un ideal absoluto, debe predicarse con respecto a uno, a un más o menos, y este más o menos respecto a su vez de algún criterio de opresión. A mayor opresión, menor libertad. ¿Qué entiende Berlin por opresión? En este sentido, afirma Berlin, esta es una cita del texto de la conferencia, dice: el criterio de opresión refiere al papel que creo juegan otros seres humanos, directa o indirectamente, intencionadamente o sin querer, a la hora de frustrar mis deseos. Entiendo por ser libre, en este sentido, no ser importunado por otros. Cuanto mayor sea el espacio de mi interferencia, mayor será mi libertad. Entonces ahí queda claro que el concepto de libertad negativa está ligado en Berlin a la no interferencia de los demás en mi accionar. El concepto de libertad negativa marca, entre otras cosas, una línea divisoria que debería ser inviolable entre yo y mis congéneres, pero de igual modo entre mi vida privada y el llamado ámbito del público. Esta preocupación por preservar un ámbito inviolable e impenetrable a la autoridad política es común a otros liberales prominentes, mucho más, bastante anteriores a Berlin, como John Stuart Mill o Humboldt, ¿no?, que escriben, por ejemplo, Mill sobre la libertad, basado precisamente en el texto, o inspirado en gran parte del texto de Humboldt, sobre, ahorita se me da el nombre completo, sobre los límites de la autoridad del Estado, algo así. El primero, Mill, en su libro sobre la libertad, sobresale una defensa exaltada, casi romántica, de ese espacio de libertad individual único que puede garantizar el desarrollo de las potencialidades humanas, especificidades, originalidades e incluso excentricidades, pues toda sociedad debería incluso garantizar un espacio de estas últimas. Eso es claro en Stuart Mill. Debe haber un espacio incluso para los excéntricos en toda sociedad, para los raros. Pero plantea la pregunta por el para qué de esa libertad, cuando no surge del mismo individuo, es ya un peligro, según Berlin, un portillo a través del cual la tentación totalitaria, el gran temor de todos los liberales políticos, desde Popper hasta Revel,
puede fácilmente entrar y adquirir derecho de propiedad. Recuerdo la cita, una famosa cita de Popper, que a mí me encanta. El sentido de la política no es transformar al ser humano, ¿verdad?, sino crear instituciones de tal forma de que, aún llegando los peores, hagan el menos daño posible. Bueno, pues va en esa línea de la libertad negativa. No es plantearse ideales de libertad positiva, de autorrealización, o un ideal de hombre, o un ideal de hombre nuevo, mucho menos. Todos sabemos en qué poco devino eso en las sociedades, socialismo histórico. Visto desde la tradición del pensamiento liberal, el concepto de libertad negativa encuentra arraigo en los orígenes propios del liberalismo y su concepto de los derechos humanos, derechos naturales, si bien no necesariamente asumiendo sus postulados metafísicos. El liberalismo surge ante todo como una teoría defensiva que afirma el valor en sí del individuo en tanto portador de derechos naturales que le asisten qua individuo, esto es, que no son producto del reconocimiento de ninguna autoridad externa. O sea, las autoridades políticas no son producto del otorgamiento de ninguna autoridad externa. Las autoridades políticas reconocen derechos ya existentes, naturales, pero no los dan. Y esa es la idea que está detrás de la concepción moderna de los derechos humanos, por supuesto. Libertad de, pues, no es libertad para. Por otra parte, es decir, a Belli le interesa la libertad de. El para ya es una cuestión, en la que ya abriría un portillo para, meterse, ¿verdad?, en esta esfera del individuo, pues, cuestionar sus intereses, cuestionar sus ideales, su forma de llevar la vida, y esto lo puede hacer desde los padres, la novia, los amigos, hasta el Estado, ¿verdad? Entonces, el para no le interesa a Berlin en ese sentido. Hago una cita de Berlin, dice: el sentido positivo de la palabra libertad se deriva del deseo por parte del individuo de ser su propio amo. Quiero que mi vida y mis decisiones dependan de mí mismo y no de fuerzas exteriores, sean estas del tipo que sean. Quiero ser el instrumento de mis propios actos voluntarios y no de los de otros hombres. Cierro la cita. Bueno, nótese para la discusión posterior que aquí Berlin introduce una noción de autodominio o self-mastery, ser su propio amo. En ese sentido, su idea de libertad no es tan mecanicista como se le achaca, ¿no? Porque al postular un deseo de ser su propio amo, un deseo en el ser humano de autorrealizarse, está reconociendo una profundidad psicológica que en algunas partes de su ensayo parece que está ausente cuando reduce la libertad meramente a la no interferencia externa de otras personas en mis decisiones. Casi que es una cuestión mecanicista, ¿verdad?, en mis movimientos, en mis deseos de satisfacer pulsiones o intereses. Fácil es, pues, reconocer que esta última definición trazada por Berlin invoca un concepto de libertad más cercano al de autonomía kantiana que uno mecánico, empirista, hobbesiano, benthamiano, en palabras de Charles Taylor. Según esta definición, no basta con ser libre para actuar, con carecer de interferencias e impedimentos para satisfacer mis necesidades y deseos, o aún mis deseos, necesidades o incluso caprichos. Esa definición está ligada a un concepto de autonomía, o al menos a una profundidad psicológica que está ausente en el concepto de libertad negativa, tal como lo presenta Berlin en la primera, tal como lo define, ¿verdad? Querer ser nuestro propio amo, querer que la fuente de nuestras decisiones sea nuestro yo autónomo, uno que sea su propia ley, puede reducir características incluso utópicas, tomando en cuenta desde el punto de vista freudiano el ombligo inconsciente de nuestros actos y pensamientos, solo superables a través de un proceso de terapia clínica individual, o tal como entiende Habermas el psicoanálisis, como instrumento tendiente a superar los autoengaños que distorsionan el proceso comunicativo. En el caso de Kant, existiría un desfase insalvable entre el sujeto empírico y el sujeto trascendental. Y bueno,
esto lo recalco porque aquí va a radicar, según Berlin, el principal peligro que entraña el concepto de libertad positiva, ¿verdad? Ese desdoblamiento de un sujeto empírico y un sujeto trascendental, entre un yo empírico y un verdadero yo, ¿verdad? El principal temor de Berlin con respecto a dichos conceptos de libertad positiva radica en que parten de presupuestos antropológicos, mejor aún de concepciones que tienden a ser completas y cerradas del ser humano. En el caso de Kant y su ideal ético de autonomía hay un claro desdoblamiento entre el sujeto empírico impulsado por motivaciones pulsionales e impulsos psicológicos y el ideal de un sujeto trascendental sometido a una idea de razón, una especie de Dios secularizado al que obedece autónomamente, valga la expresión, en tanto reconoce en él su propia naturaleza, mediante un imperativo categórico de alcance y validez universales. Entonces, el yo trascendental, o sea, según Kant, obedecemos el imperativo categórico, los ideales de la moral, racionalmente, y en tanto esa obediencia es racional, no hay coerción, ¿verdad? La pregunta obvia que salta a la vista cuando nos referimos a este ideal de autonomía es ¿qué pasa para los que no se reconocen en dicho ideal? ¿Verdad? Desde los criterios kantianos quedaríamos simplemente fuera del ámbito de exigencia de la razón, traicionando de esta manera nuestra verdadera naturaleza como seres racionales. Renunciamos, por decirlo así, a una parte de nuestra doble ciudadanía, la más importante por lo demás, nuestra condición de ciudadanos de lo nouménico, del mundo de lo incondicionado, del reino de los fines. Para dicho autor, solo un concepto negativo de libertad se adecua, para Berlin, ¿verdad?, al ideal liberal de una sociedad donde los individuos vivan sin coacción y no sean víctimas de utopías sacrificiales y totalitarias. De sobra conocidas son las críticas que se esgrimen frente a este concepto negativo de libertad de parte de corrientes filosófico-políticas que ven en el ser humano un individuo integral, quien solo sería capaz de desarrollar su verdadero ser cuando está dispuesto a ir más allá de los estrechos y defensivos límites de su libertad negativa. En esta línea podemos situar de manera general a prácticamente todas las corrientes del humanismo occidental que consideran al ser humano una materia digna de moldear conforme ideales superiores de cultura, ética y conocimiento. Para Berlin, todo concepto de libertad debe incluir un mínimo de libertad negativa. Esto es importante porque Berlin no niega el ideal de libertad positiva. Más adelante lo voy a decir, para él son ideales que están, digamos, anclados ambos en la historia humana, ¿no? Sin embargo, dice que todo concepto de libertad debe incluir un núcleo básico de libertad negativa que parece que es lo definitorio, ¿verdad?, del concepto de libertad, que es ausencia de interferencia. Si no es cierto, parece que todos, independientemente de su orientación ideológica, estamos dispuestos a reconocer que la libertad pasa por esta dimensión esencial de no interferencia. Sin embargo, dentro de la misma tradición del liberalismo, tanto Mill, Constant, parece que tal mínimo así desnudo no sería tampoco suficiente. El desarrollo del individuo, sus capacidades, potencialidades y hasta vicios, de su genialidad y peculiaridades, depende de un ámbito mucho más amplio de acción en este sentido. Una sociedad que ahogue esto está condenada al fracaso, la entropía y hacia una mediocridad generalizada. Pero no podemos olvidar que finalmente el liberalismo es también un humanismo, una forma de humanismo. ¿Cuál es la relación entre libertad y poder? Que eso es aquí donde es realmente la pregunta que nos sitúa en el terreno de lo político. Ambas concepciones de libertad, la negativa y la positiva, no pueden analizarse al margen de su relación con el poder. Se entiende aquí por poder no solo la posibilidad del individuo de darle contenido a sus deseos e intereses, sino también empoderarse en la búsqueda de autonomía. En este segundo sentido, poder implica no solo la realización de mis intereses y deseos más inmediatos, sino poder trabajar en un proyecto de vida personal tendiente a alcanzar una vida digna de ser vivida, donde el sujeto se sienta en control de su vida y no sea un mero instrumento de poderes fácticos externos u obstáculos internos que limitan el desarrollo de su ideal yoico.
Bueno, el hecho de que yo hablo de un ideal yoico no necesariamente implica un desdoblamiento del sujeto de un yo empírico y un yo trascendental, eso hay que tenerlo claro. Esto es independiente de la decisión kantiana, bueno, de un yo empírico y uno trascendental. Los ideales de vida no tienen por qué ser universalmente compartidos ni tampoco inmutables. El problema con el poder aparece en primera instancia cuando este interés legítimo de buscar la autorrealización implica la conquista del poder político para empoderar a una clase o un grupo sobre otro. Aquí radica precisamente uno de los principales peligros de la democracia, devenida fetiche, valor en sí mismo. Sea que esta búsqueda del poder nazca del convencimiento de un individuo, de un grupo, de una clase, de una mayoría, o bien provenga de un grupo iluminado de jacobinos convencidos de que así debe diseñarse y organizarse la sociedad, de que en nombre de una determinada utopía o ideal de la existencia se justifica conculcar los derechos de individuos concretos, la invasión en su ámbito de libertad, o peor aún su instrumentalización y hasta esclavización en nombre de X proyecto emancipativo, el resultado es igualmente mortífero. Sin embargo, el escenario más perverso y ominoso se da cuando coincide el ideal político de uno o más líderes de un partido de una erigida vanguardia con los de la mayoría de una población. Es aquí cuando el ideal democrático exhibe su lado más nefasto. Para Belling para Belling, mientras los defensores de la libertad negativa quieren limitar el poder, los segundos desean conquistarlo para avanzar sus ideales e intereses, según lo ve Belling, ¿no? Vamos a ver las críticas de los otros autores, espero que me dé tiempo. Voy a un poco saltarme una parte relativa a Belling para entrar a la crítica que hace. Bueno, para Belling la libertad positiva vehiculizaría siempre una buena dosis de gregarismo que atenta contra la libertad individual, así como contra el despliegue de las potencialidades y de las diversas e inéditas capacidades humanas. Es decir, por un lado, Belling nos presenta una imagen de la libertad en un sentido bastante mecanicista, pero por otro lado no deja de reconocer que la libertad como valor humano ideal humano siempre está ligado a valores, ¿no? Y a valores que son plurales. Entonces la libertad positiva pues tendría, digamos, ese peligro de conducir a un gregarismo que limitaría el desarrollo de mi personalidad. Si la pregunta ahora es por el sistema económico, político, esa es mi visión, ¿verdad? Que mejor satisfaría la visión de Belling tanto las libertades civiles y políticas como la libertad de movimiento, opinión, reunión, organización, culto, escogencia de domicilio, así como las relativas a la satisfacción de necesidades a través de la libertad de elección, la respuesta obvia parece ser el capitalismo. La libertad es una, suelen insistir los liberales, por lo que de esta forma sería la llamada sociedad capitalista la que ofrecería la mejor y más coherente combinación y satisfacción de necesidades a través de las instituciones políticas liberales como a través de la economía de mercado. Bueno, entonces ahora paso a la crítica de Taylor. Taylor y Macpherson son dos filósofos políticos, ¿verdad? Taylor está vivo, Macpherson ya no, son canadienses y escriben dos ensayos críticos con respecto a este texto de Belling, uno el de Macpherson del 73 y el de Taylor del 79. Para Taylor, y voy a resumir las críticas, para Taylor la línea férrea de Maginot, la línea Maginot era una línea defensiva después de la Primera Guerra Mundial que hizo Francia frente a Alemania y Bélgica, creo. Entonces él utiliza esta metáfora, ¿verdad? Para él la línea férrea de Maginot que traza Belling entre libertad negativa y positiva hace un estrechamiento mecanicista de la noción de libertad. Taylor distingue entre dos conceptos de libertad, lo que él llama el opportunity concept y el exercise concept, pero se limita al primero según el Belling, ¿verdad? El exercise, el concepto de libertad como ejercicio implica cosas que escapan, digamos, al ideal estrecho mecanicista de libertad como no interferencia, ¿no? Implica, por decir esa palabra, no me gusta mucho, es un empoderamiento del sujeto.
en el sentido de una autonomía, no solo subjetiva, sino también económica. Los seres humanos somos seres de propósitos y como tales emitimos inevitablemente valoraciones. En este sentido, somos capaces de, por decirlo de algún modo, desdoblarnos y hacer autocrítica sobre nuestra propia conducta. No siempre somos lo que queremos ser. Recuerdo la frase de San Pablo que decía, veo el bien, lo apruebo y sin embargo hago lo contrario. Los impulsos más inmediatos pueden ser los más esclavizantes tanto desde la perspectiva del individuo como de la social. Por eso es posible hablar de grados de libertad. Pareciera que hablar de ella en términos absolutos es un error metafísico. Y a veces Berlin sugiere que se puede hablar de la libertad en términos absolutos. El mismo individuo es capaz de valorarse más o menos libre, incluso si reducimos la libertad en sentido negativo a la ausencia de obstáculos. Lo cierto es que no valoramos solo los obstáculos de la misma forma, no todos son igualmente paralizantes o perniciosos para los proyectos de un individuo. Entonces, para Taylor, la idea de libertad incluye necesariamente una idea de autorrealización. Ese es el problema, su principal crítica a Berlin. Lo que ya ablanda la oposición tajante que establece Berlin entre libertad negativa y positiva. Hay una cita de Taylor, dice: tengo de hecho que estar ejerciendo la autocomprensión para poder ser verdaderamente o plenamente libre. No puedo por ese motivo entender la libertad solo como un concepto de oportunidad. En todas esas tres formulaciones del problema, en relación al concepto de oportunidad versus el concepto de ejercicio, si libertad requiere que discernamos entre motivaciones, si permite, yo lo traduje, no supe cómo traducirlo, second guessing, ¿cómo sería? Evaluar un acto después de hecho, ¿verdad? Si libertad requiere que discernamos entre motivaciones y permite second guessing al sujeto, la extrema visión negativa parece como errónea. La idea de sostener la línea Maginot ante este concepto hobbesiano conduce al error, no solamente porque representa el abandono de uno de los terrenos más inspiradores del liberalismo, que concierne a la realización personal, encontramos en Mill, ¿verdad? Sino también porque la línea se torna insostenible. Y ahora paso a la línea de Macpherson, ya con esto termino. El concepto de libertad negativa de Berlin, dice Macpherson, es demasiado estrecho para servir al fin que se propone servir, que es defender la libertad de ataques externos. Su concepto de libertad es mecanicista, esto ya lo señaló Taylor, marcado sobre todo por los conceptos físicos de inercia y movimiento. Empobrecimiento y reducción de la subjetividad, eso representa un empobrecimiento y reducción de la subjetividad, una subjetividad plana vista como un mero operador de decisiones determinadas desde afuera. Lo que vuelve entonces el concepto de Berlin paradójico, ¿verdad? Porque si la subjetividad es plana, ¿verdad? Si libertad más que todo ausencia si el acento es en la ausencia de impedimentos externos, entonces parece que terminamos siendo esclavos de las determinaciones o de las circunstancias externas. Macpherson desglosa analíticamente tres formas de comprender la libertad positiva, y esto es muy importante. Autonomía y autodominio, no ser determinados por otros. Esto no implica necesariamente un concepto kantiano de autonomía como un sujeto trascendental. 2. Transformación idealista y metafísica de la primera concepción, que conlleva el peligro casi inevitable, agrego yo, de desembocar en el postulado de la hegemonía de los más racionales, el humanismo, Platón, vanguardias políticas, y la libertad positiva como participación democrática en el poder. Esto tiene que ver con la idea de, y volviendo al tema de que libertad hay que verlo en ese par categorial con poder, ¿no? Vamos a hablar de libertad sin evaluar tampoco el poder que tenemos por poder. Macpherson habla de dos tipos de poderes fundamentales en la sociedad capitalista, ¿verdad? Uno extractivo, que es un poder de explotación, y uno de desarrollo, ¿verdad? Que se llama development power. Macpherson dice que no hay ningún criterio claro para distinguir la libertad negativa del primer sentido de libertad positiva. Pero más aún, Macpherson insiste en que un concepto de libertad negativa, si no va de la mano con un concepto de desarrollo, ¿verdad?, es vacío.
Entonces él dice, yo no veo por esa división que hace tajante Berlin entre la libertad negativa como ausencia de interferencia y la libertad positiva como idea de autodominio, yo no la veo, porque el mismo Berlin es contradictorio en ese sentido. Y ya termino, un minuto. Tengo una cita de Macpherson. Como hemos visto, es la libertad positiva en el primer sentido, como autodominio, realmente lo mismo que es llamado capacidades de desarrollo humano, dice Macpherson. El intento de alcanzar o maximizar la libertad positiva, es decir, como autorrealización, debe pues consistir en el intento de superar o minimizar los obstáculos para el potencial de autodesarrollo de un ser humano. Bajo estos obstáculos se encuentra también la falta de acceso de los hombres a los medios de vida y trabajo. La negativa de entender esto y atacarlo me parece ser el responsable directo del nacimiento del concepto de libertad positiva 2, que es aquel pernicioso, en eso está de acuerdo también Macpherson, que es la idea de que hay un verdadero yo, o que hay personas más racionales que otras, y esas serían las llamadas a gobernar o mostrarle a los brutos o a los que no han alcanzado el desarrollo humano suficiente, intelectual, por dónde va la procesión. Entonces, un concepto de libertad positiva bien entendido, materialista, no metafísico, como es el que hace Macpherson, contendría el propio antídoto contra la libertad positiva 2, que es tanto sus versiones conservadoras como revolucionarias. Versiones conservadoras como que solo gobiernan unos cuantos, ¿verdad? Una oligarquía o una aristocracia, o revolucionaria, pues una vanguardia. Ambos son conservadores, ambos son, digamos, perniciosos. Entonces, para Macpherson, la libertad positiva es también un producto de la sociedad burguesa, aunque no estrictamente de su lógica de mercado, es decir, de la propia lógica de la sociedad burguesa, que comienza reconociendo sobre todo derechos de no interferencia en la vida del individuo, se desprende por el mismo desarrollo de esta sociedad el concepto de libertad positiva como autodominio y autorrealización. Por eso es que Berlin dice, son dos conceptos que son parte de la historia humana. Y no sé, por preguntas ahora. No. Sí. Vamos a seguir y luego. Muchas gracias. Le doy entonces la palabra a Laura Álvarez, que habla de derechos civiles y políticos, emancipación o gobierno. Bueno, buenas tardes. Plantearse o reflexionar acerca de los derechos civiles y políticos en la coyuntura actual evidentemente es una obligación, no solamente por la necesidad siempre imperiosa de debatir los alcances y limitaciones que poseen en su ejercicio, sino por el uso discrecional que de estos hacen los estados. Si bien los derechos civiles y políticos aparecen de forma temprana como resultado de los movimientos revolucionarios del siglo XVIII, que son los derechos de primera generación, su aplicación y respeto por parte de las autoridades nacionales e internacionales está todavía supeditada a la contingencia del conflicto político. No obstante, los movimientos sociales que organizan sus luchas enarbolando la bandera a la defensa de los derechos humanos operan como si estos fueran criterios morales absolutos que deben ser respetados por los estados, olvidando que la decisión última recae en la forma en cómo el Estado interprete la pertinencia de estos derechos. Entonces, en esta ponencia se mostrará que apelar a la defensa de los derechos humanos como demanda central es anteponer una solución moral a un problema político. Por esta razón, apelar a su efectividad absoluta, y aquí me baso principalmente en las doctrinas de derechos humanos que lo ubican como la garantía del éxito de una sociedad democrática o como su fundamento subyacente, apelar a su efectividad absoluta es olvidar que los derechos civiles y políticos están sujetos al escenario del conflicto político que determina a través de la contingencia del desacuerdo su uso y aplicación de forma discrecional. Esto inevitablemente va a generar distorsiones en la forma en cómo la democracia contemporánea, entendida como democracia liberal procedimental, legitima su accionar y en la forma en cómo los movimientos sociales o la sociedad civil apela a este recurso para autolegitimarse. Entonces, como primer punto, hay que recordar el porqué de la emergencia del discurso acerca de los derechos civiles y políticos. ¿Cuál era su objetivo último? Su objetivo último, expuesto claramente por Locke, era establecer límites al poder del Estado. Este texto, que desde el inicio se marca como una respuesta a Hobbes, al Leviatán de Hobbes, se puede ubicar como uno de los precursores directos del liberalismo político. En tanto, se discuten principios orientadores acerca de lo que significan las libertades individuales frente al poder. Ahora,
hay que detenerse un poco en Hobbes. ¿Por qué? Porque, bueno, si bien ya buena parte de aquí el auditorio lo debe saber, pues la guerra de todos contra todos, pues con ese planteamiento Hobbes ubica el absoluto como la solución para evitar una dispersión del Estado, es decir, vamos a imponer un poder central que de esa manera regule a todos y evitar la dispersión, que para su época era producto principalmente por la guerra de religión. Sin embargo, este desplazamiento de racionalidad política, más allá de sus implicaciones prácticas, tuvo un efecto en el desdoblamiento de la figura del ser humano. Si seguimos la lectura de Koselleck, por un lado al soberano se le dota una responsabilidad absoluta que no puede ser sujeta a crítica, no hay decisión política o moral que pueda ser puesta en tela de juicio por parte de los súbditos, ya que eso introduciría división dentro del Estado. Y por otro lado, el súbdito se desdobla en su accionar. Una cosa era la participación pública, en la cual prima la obediencia y sometimiento al soberano, y otra cosa era su moral privada, relegada al espacio de su conciencia. Ahí evidentemente es donde entra Locke, porque en el caso de Hobbes, el ser humano está escindido en su parte pública y en su parte privada, es decir, en la pública las acciones y los hechos quedan sometidas a la ley del Estado, mientras que la privada, en la conciencia, las convicciones íntimas son libres. En este punto, Locke lo que le critica a Hobbes es la relación de intercambio que se establece entre el súbdito y el soberano, obediencia por seguridad. Entonces, Locke lo que nos llama a plantear, o lo que introduce, es la pertinencia de la moral privada individual y su impacto en el espacio público. En primer lugar, al plantear que la razón bien instalada del estado de naturaleza deslegitima la función del Estado como aquel que refrenda una determinada moral. Es decir, cada individuo tiene en su fuero interno la capacidad de criticar las acciones del soberano. Por esa razón, él va a implantar o va a imponer o a sugerir justamente que existen tres tipos de leyes, ¿verdad? Y esas tres clases de leyes atañen directamente al problema. En primer lugar, la ley divina, medida del pecado y la obligación. En segundo lugar, la ley civil, medida del crimen y la inocencia. En tercer lugar, la ley filosófica, medida de la virtud y el vicio. Esa ley filosófica, también denominada la ley de la opinión y la reputación, comienza a adquirir una asombrosa autoridad, ya que es objeto de un número más amplio de declaraciones y debates que todas las demás formas de ley en el trabajo de Locke. La importancia de esta división consiste, de acuerdo a Koselleck, en el surgimiento de una dialéctica entre moral y política que va a configurar la racionalidad política moderna y que tendrá su punto de estallido en la Ilustración. En otras palabras, es en la articulación entre la ley filosófica que determina la virtud y el vicio que se desarrolla una capacidad de censura propia de la ciudadanía. Y no es casualidad que Locke también llame a esa ley la ley de la opinión pública, la ley de la censura privada. ¿Y por qué eso es importante para pensar lo que serían los derechos humanos? En primer lugar, que esta racionalidad política moderna va a instaurar una relación de equivalencia entre la crítica racional y la censura moral, que permite entonces dar un veredicto, un juicio que divide el mundo en los reinos del bien y del mal, o de lo verdadero y de lo falso, que eleva a los ciudadanos a la categoría de máxima instancia enjuiciadora. Ese proceso, que en un inicio no fue calificado estrictamente como un ejercicio de crítica política, significó la incorporación de una moral burguesa como poder público, que poco a poco fue socavando evidentemente la racionalidad del absolutismo. Por consiguiente, previo a los acontecimientos revolucionarios, observamos una moral burguesa que se posiciona como la garante de la verdad, la que puede dictaminar de forma absoluta si las acciones del soberano eran virtuosas o viciosas, buenas o malas. Esto tuvo efectos en la forma en cómo se entiende el derecho. Koselleck observa en este proceso una moralización del derecho, con lo cual cualquier acto amparado en el derecho que no corresponda a la moral constituye un acto de pura violencia. De esa manera, cualquier decisión soberana está subordinada a la moral, al dictamen público de la sociedad. En ese sentido, la incorporación de límites al poder del Estado parte de la moral para introducirse al derecho, con lo cual, después de cruentos procesos revolucionarios, terminan configurándose una serie de garantías para el individuo, denominadas derechos civiles y políticos, que dan cuenta de la virtud del ejercicio de gobierno que tienen los agentes del Estado. Ahora, esto trae varias consecuencias. En primer lugar, si los límites al ejercicio del gobierno son morales y no políticos, evidentemente están considerados y sujetados a lo que la sociedad considere malo o bueno, correcto o incorrecto, justo o injusto, etc.
Sin embargo, al ser estos límites polémicos, se dirimen en un escenario conflicto político. Por lo tanto, no hay bondad ni maldad absoluta, ni justicia absoluta. Van a estar sujetos a la contingencia de la disputa o del conflicto que sea en ese momento. Eso nos lleva a la segunda consecuencia. Ese movimiento de crítica y censura burguesa se posiciona como una hipercrítica, que al mismo tiempo se vuelve hipócrita. ¿Por qué? Porque no logra aplicarse sus propios principios a la hora de acceder al poder. Y eso es importantísimo para entender cómo la forma en que el pensamiento ilustrado se posiciona como el garante de la verdad y el encargado de traer la luz y el conocimiento a la humanidad entera es una posición de autoridad, que una vez consumada la toma del poder, lo que trata de fijar los límites al ejercicio del Estado como límites morales. Es decir, el Estado y su ordenamiento van a privilegiar la administración y contención de esos límites, para que operen como si tuviera límites en su ejercicio, pero en la práctica el Estado continúa con la potestad de violentar esos derechos a discreción, siempre y cuando se apele a un criterio de verdad, al criterio de superioridad moral. Basta observar cualquier discurso político contemporáneo donde se debata la pertinencia a la violación de derechos civiles y políticos en nombre de la seguridad, de la lucha contra el terrorismo o contra la subversión, para comprobar que esa discrecionalidad se maneja de acuerdo a los intereses de dominación del Estado. Ahí es donde hay que invitar además a reflexionar a Foucault. Es decir, cuando Foucault está pensando a un Estado, está pensando un Estado que administra libertades. Por lo tanto, en lugar de ser un Estado que aparente ser neutral, lo que aparece es la necesidad de un gobierno de leyes que dictamina la producción, entre comillas, de libertades. En otras palabras, frente a la presión de sectores que demandan garantías para sus derechos, esta nueva razón gubernamental produce la libertad que tiene necesidad de consumir. Entonces se crea todo un cuerpo jurídico de procedimientos destinados a producirla, a organizarla y garantizarla. El Estado entonces tiene que lograr un punto de equilibrio entre los límites externos y las regulaciones internas que el Estado debe respetar. Por lo tanto, esa administración no concluirá o no resultará en un imperativo de ser libre, sino en un marco regulador de producción de libertad para los seres humanos. Entonces, si tenemos en cuenta lo anterior, los derechos civiles y políticos pretenden ser observados por algunos sectores como límites absolutos infranqueables por los estados. Se les ubica como una condición intrínseca a cualquier gobierno democrático y por ende se han convertido en el caballo de batalla de numerosos movimientos sociales que siguen apelando a su llamado o a su defensa en condición para gestar un cambio político. Sin embargo, esta lectura se enfoca solamente de la defensa de los derechos en general o los derechos humanos como tales, adolece de una visión crítica acerca de lo que es acerca de la capacidad de este discurso para socavar o proponer un nuevo orden político. Es decir, no hay un reconocimiento del carácter polémico que implica su interpretación ni la disputa por el sentido de los mismos. Suponer que los derechos civiles y políticos pueden garantizar de manera absoluta las libertades individuales implica olvidar los mecanismos de dominación que están subyacentes, implica olvidar que detrás de su implementación existen estructuras de ejercicio del poder que dictaminan su pertinencia y que pueden, con base en el monopolio legítimo de la violencia, abogar por su disolución apelando al interés de la mayoría. Nada más es conveniente pensar en un Ignatieff, por ejemplo, cuando habla en la posibilidad de poner un mal menor en contraposición a un mal mayor, y un mal menor puede ser cualquier cosa en aras de que entonces quitamos a discreción las libertades en aras de protegernos, por ejemplo, de un Estado con intenciones terroristas. Ahora bien, esto no quiere decir que se desestime el impacto que tuvo el discurso acerca de los derechos civiles y políticos en la historia. Sin embargo, y esto lo aclaro, lo que hay que polemizar es si el llamado al respeto a esos derechos civiles y políticos son condición suficiente para lograr un cambio político, o al menos para garantizar un gobierno democrático. Por eso la pregunta, ¿responden a emancipación o responden a gobierno? Entonces, si seguimos los planteamientos de Carl Schmitt, Lefort y Rancière, se puede definir a lo político como una condición disociativa, es decir, es a partir del conflicto que vamos a empezar a observar la producción de comunidad. En el caso específico de Rancière, lo político se entiende como el encuentro de dos procesos heterogéneos. El primero es el del gobierno. Este consiste en organizar la reunión de los seres humanos en comunidad y su consentimiento a través de la organización jerárquica de lugares y funciones.
A ese proceso él lo denomina policía. El segundo proceso es el de la igualdad, que sería la política. La verificación justamente de quién puede ser visto, quién puede ser escuchado, quién es ruido y quién es invisible. Es decir, y lo cito, la política, tener como principio la igualdad, cuestiona esa alteración de qué cosas hay y no hay igualdad, entre cuáles y cuáles, qué cosas son esas qué y quiénes son esas cuáles. Cómo es que la igualdad consiste en igualdad y desigualdad. Con base en lo anterior, se puede sostener que la anunciación de los derechos civiles y políticos fue un momento político que ocasionó una perturbación en el orden social, pero en el siglo XVIII. Al cuestionar el orden imperante, se produce una transformación que evidentemente se reflejará en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En este sentido, Lefort realiza una aguda crítica al texto de la cuestión judía en Marx, señalándole al autor que su crítica está marcada por una visión ideológica que le impide observar la ruptura en lo simbólico que acarrea esa transformación. Esa transformación tiene que ver con la afirmación de la independencia del pensamiento, de la opinión y del hacer con respecto al poder, la separación del derecho de cualquier cuerpo que encarne su enunciación. Sin embargo, Lefort concluye su argumento señalando que producto de esto se forma un poder social que tiene la capacidad de exigir en todo momento la reformulación constante de sus derechos y llamar a sostener derechos nuevos, condición que se transforma en la piedra de basamento para cualquier ordenamiento democrático. Ahí llega Lefort. El problema de Lefort es que no observa que ese lugar de autoridad, que en su teoría no puede ser ocupado porque es un lugar vacío de poder, en la práctica sigue estando ocupado. Es decir, Lefort no contempla la dimensión polémica ni el ejercicio de poder que sigue estando presente en la enunciación e interpretación de estos derechos. Para el autor, solamente a través de su defensa y su reformulación se puede garantizar un gobierno democrático, sin contemplar, como ya lo he dicho, que están sujetos a la dominación y que además puede su interpretación obturar la emergencia de nuevos derechos o inclusive su propia reformulación. Rancière, para pensar esto, acuña el concepto de postdemocracia. Esta postdemocracia la utiliza como la forma para referirse a lo que sería el énfasis en el lugar del consenso. Ese énfasis que liquida la posibilidad del conflicto y por ende de la aparición de lo político como proceso constitutivo de comunidad, es decir, el consenso por el consenso, todos somos felices, todos nos ponemos de acuerdo, todos buscamos el diálogo, obturando entonces la posibilidad del conflicto. En otras palabras, la democracia consensual, tal como la denomina Rancière, cancela la posibilidad de verificar la igualdad, en tanto presupone que todos somos iguales bajo el manto de la ley, invisibilizando las constantes violaciones en contra de derechos de minorías étnicas, sexuales, movimientos sociales que señalan claramente lo contrario. Por lo tanto, esta democracia, con base en la igualdad de la ley, conjura la perturbación que pueden introducir sectores no contemplados dentro de esa democracia, niega el conflicto y apela a la posibilidad de llegar a acuerdos razonables entre las partes. En otras palabras, el sistema consensual es la conjunción de un régimen determinado de la opinión con un régimen determinado del derecho, que pretende postularse como regímenes de identidad completa de la comunidad consigo misma. Esto tiene por efecto que se niegue el abismo creado entre los postulados jurídicos que pretenden dotar de derechos civiles y políticos iguales a todos y su aplicación práctica, en la cual se observan resultados diferenciados. No es lo mismo ser un estudiante campesino en Ayotzinapa que pertenecer a la élite política empresarial de México. Por tanto, esa pretensión de la democracia liberal procedimental de proteger a todos en contra de los abusos del Estado, lo que enmascara y cancela la posibilidad de la verificación del daño, ya que se desestima a portas cualquier reclamo que señale esa disparidad. La democracia liberal procedimental pretende entonces conjurar el conflicto apelando a la fortaleza del Estado de Derecho, desviando el conflicto político hacia la discusión normativa, que se enfoca más en la ponderación técnica de la aplicación de la ley antes que al contenido de la demanda emancipatoria. Al final, termina siendo una discusión técnica que presupone derechos absolutos y universales, olvidando que en su interpretación y aplicación se ejerce poder.
Tal como lo plantea Rancière, el reino del derecho es siempre el reino de un derecho, es decir, de un régimen de unidad de todos los sentidos del derecho postulado como régimen de identidad de la comunidad. Por tanto, el error en el que cae el EFOR y en el que caen los movimientos sociales que ubican como principal demanda el respeto a los derechos humanos es que detrás de esa enunciación se encuentran actores privilegiados que pueden interpretar y transformar la aplicación de esos derechos de acuerdo a la contingencia. En otras palabras, forma parte de la policía, es gobierno, no es emancipación. Su defensa no trastoca ni pretende transformar el orden imperante. No hay un debate acerca del contenido de la ley ni de su significado, sino que se terminan hipostasiando como los fundamentos inamovibles, absolutos y universales de la democracia. Esto genera distorsiones en la forma en cómo se percibe el conflicto político. Para los defensores de la democracia liberal, basta con apelar al Estado de Derecho para obtener legitimidad en sus acciones, aunque esto signifique la violación de derechos civiles y políticos. Es decir, el discurso de la seguridad nacional y el discurso de la seguridad pública es funcional a sus propósitos. Es suficiente con argumentar que existe una amenaza al orden para que en defensa de ese orden se conjure cualquier manifestación de disenso que cuestione la distribución jerárquica de posiciones y funciones. Además, la forma en cómo se legitima ese orden se sustenta por un lado en una posición moral que defiende la paz y el consenso, que defiende el uso de mecanismos institucionales como la única forma en que se pueden presentar las demandas, mecanismos que son controlados y utilizados a discreción por parte del Estado. Por lo tanto, ubicando en el lugar del otro una distorsión en el cual uno fuera del Estado, si intenta hacer algo fuera del Estado, se convierte en ese uno que sobra como enfermedad de la comunidad. Ese juego le permite entonces aplicar en nombre de la paz métodos violentos. La paradoja orwelliana aquí hace su aparición. El Estado democrático liberal procedimental garantiza libertades a costa del ejercicio de una violencia sin límites. Basta con apelar al miedo y a la inseguridad para que grandes sectores de la población consideren válido y legítimo la violación de derechos. El amplio apoyo popular que tienen estas violaciones da cuenta de eso. Sectores enormes de población que encuentran que el otro, que manifiesta su desconformidad con el orden imperante, es culpable de los efectos que esto ocasiona. Es decir, para que anda en la calle, para que sale a protestar, para que anda de chancletudo y demás, ¿verdad? Y ese montón de contenidos peyorativos asociados. Por eso es que apelar a la defensa de los derechos civiles y políticos como bandera única y demanda última de lucha, seguir participando del juego policial de la distribución de las posiciones y de los lugares. No hay un cuestionamiento acerca de las reglas del juego, la discusión no ingresa a debatir acerca del contenido de la ley ni su aplicación. Por ende, es un problema que pretende ser solucionado a partir de la moral, a partir de exhortaciones, que de esos al final los derechos, y no se cae en una definición de un problema político en el cual lo que se tiene que reconocer es el conflicto y el antagonismo entre diferentes sectores acerca de lo que significa el orden. El Estado entonces se pretende que reconozca una obligación moral, entonces los movimientos casi que en una situación de paternalismo le solicitan al Estado ser visibilizados por él mismo. Por lo tanto, ahí lo que tenemos es que no hay una disputa por un escenario común acerca de la configuración del orden. Ahora, con esto voy cerrando. No quiero decir que no tengan potencial político, pero repito, es potencial político, porque si no se cuestiona su sustrato moral, si no se cuestiona ese lugar de yo soy mejor que el otro, porque soy mejor en términos de soy más bondadoso, soy mejor, si no se cuestiona su significado, si se olvida su carácter precario y polémico, el llamado a la defensa de los derechos humanos más bien despolitiza. No introduce ninguna perturbación en el orden, simplemente juega con los mismos instrumentos que el orden destina a las partes. En consecuencia, si el llamado a la defensa de los derechos humanos no se acompaña de la exigencia de la transformación del orden político, si el contenido moral no se politiza y se vuelve a insertar la pregunta por la igualdad, estos nunca van a alcanzar su potencial emancipatorio, sino que seguirán siendo instrumentos para el mantenimiento del status quo. Y con eso termino. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora pasamos al momento de preguntas o comentarios. Francesca, por favor. Para Laura, digamos, cuando estás explicando lo de esa superioridad moral que pueden tener los derechos humanos y cómo se puede construir, digamos,
cómo trabajar desde, o sea, porque creo que hay como una distinción que planteaste entre bueno, la política y lo moral, entonces cómo podríamos compartir estas dos cuestiones. Sí, digamos, si entendemos lo político como antagonismo, una solución política a estas discusiones, pensemos un ejemplo que nos atañe directamente, ¿verdad? Esta cuestión de que Costa Rica ahora resulta ser multiétnica y pluricultural en el papel, ¿verdad? ¿Cuál sería una solución política? No es llamar a que se respeten los derechos humanos de las poblaciones indígenas en Salitre, sino asumir el antagonismo. Y asumir el antagonismo es definir claramente quién es el enemigo. Y para definir claramente quién es el enemigo, uno tiene que estar dispuesto pues entonces a lidiar con el conflicto. No es solamente apelar al diálogo como la vía consensual, porque la vía consensual lo que hace es invisibilizar a aquellos sectores antagónicos. Ahora, como parte de la anunciación de ese antagonismo pueden haber criterios morales, no lo niego, pero tiene que tener claro justamente la distinción acerca de dónde está la disputa del orden. Es decir, en el caso de Salitre, antes de nada más llegar y pedir que haya un papelito que diga somos pluriétnicos o multiculturales o cualquier cosa de eso, sería justamente que los movimientos que están acompañando esas demandas traten de, no sé, demandar una transformación o ejecutar una transformación en la distribución del orden. Es decir, que las poblaciones indígenas no se sigan viendo como poblaciones que requieren asistencialismo y protección por parte de los otros. Digamos, eso sería una salida política. Es muy breve. Esa superioridad moral podría ir también ligada a una superioridad intelectual. Sí, claro, eso digamos, es que esta referencia que hice a Koselleck es de un texto que se llama Crítica y Crisis, ¿verdad? Entonces él viene observando las transformaciones que se dan dando durante el siglo XVI al siglo XVIII en términos de la cotidianidad y cómo se percibe la moral privada como parte de un juicio público. Entonces uno puede ver esos efectos no solamente en términos de superioridad intelectual, sino en términos, por ejemplo, de las aparentes vanguardias de pensamiento, ¿verdad? Entonces yo soy mejor porque soy de izquierda, o soy mejor porque soy vegetariana, o soy mejor porque soy feminista, ¿verdad? Entonces soy mejor persona, ¿verdad? Porque enarbolo tales condiciones. Pero al final de cuentas se convierte en una hipercrítica porque no permite hacer la distancia de pensar, ok, que tantos son derechos humanos, en realidad lo que están es hipostasiando una definición jurídica de libertad, pero que no permite justamente polemizar que tanto en la práctica eso se puede lograr, ¿verdad? Entonces son esos debates esencialistas de quién es el verdadero revolucionario o no, de quién es el verdadero capitalista o no, ¿verdad? Entonces por ahí van. Una pregunta. Bueno, en la mañana había indicado, advertido que yo no soy filósofo, pero escuchándote y escuchando el primero orador, el asunto de la autorrealización, que es un tema que vos enfocás, y respecto a la verificación, o sea, ¿qué significa autorrealización? Y la verificación de eso, un poco también respecto de los derechos humanos, o sea, todos somos iguales, todos tenemos las mismas oportunidades, etcétera, pero no deja de ser a veces discursos vacíos. Entonces, el asunto de la verificación, en el caso de lo que vos expusiste de cara a lo que la señora expositora hace, en términos de darle contenido a eso, porque autorrealización se usa mucho en psicología, o sea, principalmente en algunos psicólogos en términos de psicología del trabajo y organizaciones. Abraham Maslow es uno de los que arboló esa tesis, pero se asume así como muy utópico, como muy vacío, toda la verificación de eso. No sé si podrías acotar algo. A mí por lo menos no me gusta el concepto porque está muy maleado por la psicología del yo. Entonces yo era sobre todo lo mencionaba porque ahí sobre ese concepto es el que se monta Berlin para hacer la crítica a la idea de libertad positiva. Si nosotros vemos, por ejemplo,
que el sujeto tiene una profundidad, que no es solo esclavo de sus deseos, sino que incluso puede hacer cosas que lo hagan sentir mal, las que se arrepienten, ¿no? Todo el fenómeno de las adicciones, por ejemplo, o la frase esta de Pablo, veo el bien, lo apruebo y sin embargo hago lo contrario. Pues ahí sí podemos introducir por lo menos un ideal yoico que no es trascendental en ese sentido kantiano, que llevaría a hablar de una vanguardia, no sé si es en el sentido que lo afirmaba Laura, de unos más racionales que otros. Finalmente, para que ese concepto de autorrealización no tenga derivas opresivas, el último juez debe ser, en última instancia, el individuo, ¿verdad? Pero digamos, en la práctica psicoanalítica eso es curioso, porque son unas cosas que le criticaba Popper al psicoanálisis. ¿Qué pasa cuando el analizante no está de acuerdo con una interpretación que hace el analista? Entonces el analista lo que dice, eso es un mecanismo de defensa. Entonces como que nunca perdería, son, digamos, hipótesis o mecanismos ad hoc para no... Pero bueno, yo sacaría la práctica psicoanalítica, es más compleja y no creo que Popper tampoco la entienda muy bien. Pero sí, el concepto de autorrealización ciertamente es complicado, ¿verdad? Yo no lo quitaría, digamos, Taylor no lo quita tampoco Macpherson, pero no hay, digamos, la idea de un yo o de un ideal absoluto de vida. Digamos, en nuestra vida podemos cambiar las vivencias subjetivas, y las contingencias van reoperando sobre nuestra subjetividad y sobre nuestros ideales, ¿verdad?, de autorrealización. De repente nos damos cuenta. Y en el caso de Macpherson, la libertad, para que haya autorrealización, para que no caiga un concepto así idealista, pues debe haber no interferencia, no solo en el sentido de obstáculos externos que me impidan realizar determinadas acciones, deseos, ¿no? Como lo tiende a estrechar esa comprensión de la libertad en Berlin, sino que, aprovecho para hacer ese comentario, la lectura que hace Macpherson de Berlin es la más interesante, porque introduce cuestiones de economía política. Ahora ya el concepto de libertad no podemos verlo en el aire, y dice, claro, Macpherson es marxista, y dice, una forma de interferencia es la interferencia de poderes fácticos que no son visibles, ¿verdad?, que me impiden el acceso a los medios de vida y el trabajo. Si yo no tengo acceso a eso, cualquier ideal abstracto de autorrealización viene sobrando. Ahora bien, podemos introducir la discusión del tiempo libre como criterio, ¿verdad?, también en Marx, para un individuo no alienado, ¿verdad?, que desarrolle todas sus potencialidades. Pero esa es la autorrealización sin acceso a los medios de vida y de trabajo no es posible, ¿no? Y Macpherson cree que el capitalismo, o sea, la sociedad de mercado, produce esos desplazados, ¿no? Y que por lo tanto su opción es que el Estado debe intervenir a favor de correcciones económicas, que precisamente, políticas de pleno empleo. Entonces es claramente intervencionista. Una visión pues liberal diría, no, el mismo mercado crearía sus propios correctivos, que parten de hecho del desempleo como un fenómeno estructural de toda sociedad de mercado. Bueno, sí, Macpherson es un marxista, pero un poco particular, ¿verdad? O sea, donde yo sé, no plantea una revolución de tipo socialista, una dictadura del proletariado, todo eso, pero sí es un pensador bastante crítico de los fundamentos políticos y de la dialéctica esta
que esconde la sociedad capitalista, digamos, que tal vez va en el sentido de lo que Laura decía, ofrece cosas que al mismo tiempo no puede cumplir. Pero es interesante este concepto de no interferencia, como lo amplía Macpherson, me parece, porque si yo no tengo acceso a un trabajo, ¿verdad?, a los medios de vida, es una forma de interferencia, no la veo, ¿no? No es tangible, sino que es producto de una estructura económica. Trata de visibilizar lo que en primera instancia es invisible. Entonces, por eso me parece, aunque yo no comparta la lectura de Macpherson, me parece mucho más potente que la de Taylor, que se queda en un nivel más moral, digamos, por decirlo de esa forma. Al menos desde este planteamiento lo que se podría pensar es en políticas de emancipación, ¿verdad? Entonces, en políticas de emancipación se incluiría la verificación de un contenido mínimo universal, que es la igualdad. Ya como lo trabaja Rancière, somos iguales porque somos seres parlantes. Entonces ya en ese momento podemos reconocer, digamos, si alguien nos manda bajo un criterio que uno no comparte, por ejemplo, si establece una demanda o una opresión que uno reconoce que hay un criterio de desigualdad. Entonces la política sería la verificación justamente de ese daño y un llamado a transformar el orden. Ese llamado a transformar el orden, si bien no se utiliza ningún concepto cercano a autorrealización, podría ser pensado como un proceso de subjetivación política, en el entendido de en que yo me reconozco dañada junto con otros sectores de la sociedad y podríamos a partir de ahí generar un proceso de subjetivación, una construcción de pueblo que pueda entonces demandar o transformar por sí mismo el orden político. Con base en eso se puede pensar una idea de autorrealización mediatizada también por la visibilización en el espacio de lo público. Porque el asunto con la pirámide de Maslow, más allá de que sea psicología del yo, es también su carácter individual, ¿verdad? Que Maslow no contempla, digamos, todos los mecanismos de cohesión o de establecimiento del lazo social, sino que lo ve justamente anclado en el individuo, ¿verdad? ¿No hay ningún otro comentario, pregunta? Bueno, voy a aprovechar para preguntarle, Iván, en relación con esa noción de la concepción libertad, la concepción negativa de libertad, tal vez precisamente asumiendo el punto de vista de Macpherson o acercándome en ese sentido a esa lectura, es porque no se vería una versión psicológica, una versión del yo ahí, en esa idea de la no interferencia, porque también es una concepción de yo según la cual la exterioridad no me presenta obstáculos, ¿verdad? Llevémoslo al extremo, es la versión infantil del yo, ¿verdad? La exterioridad se supone que está ahí de alguna manera para mí y no como obstáculo. ¿En qué sentido esa concepción negativa de la libertad es menos egoica que la concepción positiva en Berlín? ¿O si es posible pensarlo así? Lo que dice Macpherson es que las dos, cuando Berlín define el concepto de libertad negativa, hay un claro estrechamiento, digamos, mecanicista, es no interferencia, pero que en el texto está gravitando esa idea también de que hay un yo detrás de esas, que no es un yo, no es una pura planicie, no es una máquina que reacciona a estímulos. Pero dice finalmente, Berlín tiene tanto miedo de validar esta idea de la libertad positiva como autorrealización que termina estrechando el concepto a un concepto meramente, un poco, digamos, dejando de lado o la sombra toda la dimensión subjetiva, pero está ahí. Sería como una cuestión, un prejuicio que habría en el texto de Berlín, una estrategia discursiva, y es el miedo de eso, y lo que dice Macpherson es que la libertad positiva, que es esta autorrealización, autodominio, qué sé yo, subjetivación, no necesariamente lleva a la libertad positiva 2 como gobierno de los iluminados, ¿verdad?
si hay un verdadero yo y yo no me reconozco en ese verdadero yo, entonces están los demás, esos más racionales se sienten justificados a actuar y serme más racional o corregirme, ¿verdad? Todo lo que pasaba en China con la revolución cultural, Cuba, que nos mandaban a hacer trabajos, digamos, no forzados, digamos, pero para disciplinarse, habría que autodisciplinarse. Ese es el miedo que tiene Berlín. Bueno, y Berlín es hijo también él sale de Lituania, no, de San Petersburgo. Él es de origen lituano, si no recuerdo, y él ve, digamos, tiene unas experiencias ahí de niño, de un linchamiento de unos soldados del zar, de la policía zarista, por parte de las masas revolucionarias. Todo eso como que lo marca mucho. Igual que a Popper, cuando una manifestación en Viena matan a un estudiante, eso él dice que es el punto de giro que lo hace reconocer, digamos, el ideal totalitario que según ellos esconde todo planteamiento político marxista o revolucionario. Pero sí está, lo que pasa es que Berlín, por estrategia discursiva, lo estrecha. Bueno, entonces si no hay más preguntas o comentarios, vamos a hacer un receso.